Bueno, vamos a empezar el bloque de estadística y lo primero que tenemos que tener claro es que hay dos niveles, estadística 1 y estadística 2. ¿Vale? Dependiendo de la comunidad autónoma te van a preguntar las dos o solamente una, ¿vale? Tenéis que ver en los modelos de exámenes de años anteriores si ha caído la estadística 2 o si solamente han caído preguntas de estadística 1. Se puede identificar fácilmente porque la estadística 1 es cuando solamente tienes una variable estadística, ¿vale? Por ejemplo, las notas del examen de lengua. Y a partir de ahí queremos saber cuál es la media, la moda, ¿vale? Mientras que la estadística 2 compara dos variables, por ejemplo, las notas del examen de lengua y las notas del examen de matemáticas. Entonces, la tabla de frecuencia está hecha en base a dos variables, las notas de lengua y matemáticas, mientras que la estadística 1 estará hecha en base a una sola variable estadística, ¿vale? Luego, una vez tengáis claro cuál es la que tenéis que estudiar, pues empezamos. La estadística 1, lo que tenéis que aprender es a realizar la tabla de frecuencia, ¿vale? Tenéis que poner cada columna con su parámetro estadístico para luego sacar los parámetros estadísticos básicos, como la moda, la media, la mediana y el rango, ¿vale? También tenemos que estudiar la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación, ¿vale? Que son los típicos parámetros estadísticos 1 que tenemos que nos van a pedir, ¿vale? Luego también os podrían pedir que representéis la tabla de frecuencia en un diagrama de barras o en un diagrama circular, ¿vale? Luego, cuando hemos terminado estadística 1, nos pasamos a estadística 2. En este caso tenemos dos variables, tenemos que hacer la tabla de frecuencia y en esta tabla de frecuencia será mucho más grande que la tabla de frecuencia de estadística 1. Tenemos que añadir nuevas columnas, que eso lo veremos cuando veamos la clase. Luego, los parámetros estadísticos en estadística 2 que tenemos que estudiar son la covarianza, el coeficiente de correlación de las variables y la recta de regresión lineal, ¿vale? Estas tres cosas tenemos que estudiarlo porque en estadística 2 suele caer bastante, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar hoy con estadística 1 y el próximo día haremos un resumen de la estadística 2. En este problema vamos a combinar estadística con probabilidad. Bueno, tenemos el enunciado siguiente. En un examen de matemáticas celebrado en una clase de 20 alumnos, las notas han sido las siguientes. Y aquí tenemos el conjunto de notas que ha sacado cada alumno, ¿vale? Son 20 alumnos, por tanto habrá 20 notas. Y nos pide que calculemos los siguientes parámetros: la moda, la mediana, rango, media, varianza y desviación típica. Entonces, aprovechando este problema, voy a ir calculando todos los parámetros. Para ello, primero tenemos que dibujar una tabla de frecuencia. Vamos a hacer la tabla y tomar nota de los enunciados que tenemos que poner. De lo que son los encabezados. El primer encabezado siempre es la variable estadística, que en este caso solamente hay una variable que es la nota del examen. Entonces, vamos a ir poniendo las notas. El segundo encabezado es la frecuencia. Siguiente encabezado que vamos a utilizar es la frecuencia acumulada. Siguiente encabezado, la frecuencia relativa. Siguiente sería la variable estadística, xi, por su frecuencia absoluta. Y por último, la variable estadística elevada al cuadrado,
por su frecuencia. Estos encabezados nos van a hacer falta para poder calcular los parámetros, ¿vale? Es decir, primer encabezado, la variable estadística. Luego, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada. Vamos a poner aquí acumulada, frecuencia relativa. Luego tenemos la multiplicación de la variable por su frecuencia absoluta. Luego, la multiplicación de la variable al cuadrado por su frecuencia absoluta. Entonces, empezamos poniendo la variable desde el más pequeño al más alto, ¿vale? El número más pequeño es el 1. Luego tenemos el 2. Vamos a ir contando desde ya lo que es la frecuencia, ¿vale? La frecuencia es cuántas veces se repite el dato. Tenemos el 1 aquí, el 1 aquí, entonces se repite 2 veces. Podemos poner frecuencia 2. El 2 lo tenemos aquí, aquí y aquí. Se repite 3 veces. Luego, me van a hacer falta más líneas, entonces voy a poner aquí una más. Voy a hacer aquí otra. Y aquí hago otra. Entonces tenemos el 3. ¿Cuántas veces se repite? Pues se repite 1, 2 y 3. 3 veces. El 4 se repite 1 y 2. El 5 lo tenemos aquí y aquí, 2 veces. Luego el 6 se repite 1 y 2 veces. El 7 se repite 1, 2 veces también. El 8 lo tenemos aquí una vez y aquí 2 veces. Vamos a alargar esto un poco más porque necesito poner más. Tenemos el 9, que se repite una vez, solamente una vez. ¿Vale? Y ahora sumamos todas las frecuencias, ¿vale? Y aquí ponemos el valor n. N es el total de datos. La suma de la frecuencia tiene que coincidir con el total de datos, que son 20. ¿Vale? Aquí tiene que dar 20. Vale, pues entonces comprobamos que da 20. Y fijaros, lo he comprobado y me sale 19. Por tanto, aquí hay algo mal. ¿Vale? Por eso tenéis que tener mucho cuidado. Contar toda la frecuencia para ver si coincide. Si contáis esto, da 19. ¿Cuál ha sido el fallo? Pues que el 6, el 6 aparece 3 veces, porque aquí tenemos un 6, otro y otro, ¿vale? Entonces hay 3. Ponemos aquí 3. Por eso siempre hay que comprobar que nos coincida, ¿vale? El total de datos con la suma de la frecuencia. Ahora sí hay 20. Luego, la frecuencia acumulada, lo que hacemos es lo siguiente. Acumulamos la primera frecuencia. La primera la copiamos. 2. Y luego le vamos sumando la siguiente. La frecuencia absoluta siguiente. 2 más 3, 5. 5 más 3, 8. 8 más 2, 10. 10 más 2, 12. 12 más 3, 15. 15 más 2, 17. 17 más 2, 19. Y 19 más 1, 20. Estos dos datos deben coincidir. ¿Vale? La última casilla de la frecuencia acumulada debe coincidir con el total de datos, con la suma de la frecuencia absoluta, ¿vale? Si no, estaría mal. Vale, la frecuencia relativa tenemos que hacerlo poniendo su frecuencia acumulada, o sea, su frecuencia absoluta es frecuencia absoluta partido n, el total de datos. Es decir, es la frecuencia absoluta de la variable dividido el total de datos.
Entonces sería 2 dividido 20. ¿Vale? 2 dividido 20. Y ahora ya lo que te dé. Vamos a ponerlo de otra manera. A ver, 2 dividido 20. Luego, esto sería 3 dividido 20. 3 dividido 20. Tenemos que irnos a su frecuencia. 2 dividido 20. 2 dividido 20. Esto es 3 dividido 20. 2 dividido 20. 2 dividido 20 y 1 dividido 20. Ahora aquí ponemos el cálculo, ¿cuánto da? Todos los 2 dividido 20 es 0,1. Ya lo podemos ir poniendo. 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Y ahora ponemos 3 dividido 20, 0,15. Tenemos uno aquí y otro aquí. Y 1 dividido 20, 0,05. 0,05. Ahora tenemos que sumar todo, ¿vale? Y la suma de todo nos tiene que dar 1. La frecuencia relativa debe sumar 1. Entonces vamos a sumarlo para comprobar que dé 1. ¿Vale? Aquí 3 partido 20 es 0,15. Me ha faltado este de aquí. Entonces esto es 0,15. 0,15 es 0,30. ¿Vale? 0,30, 0,40, 0,50, 60. Esto es 0,70, 0,75 porque este es 0,15, 0,85, 0,95 y con este hace 1, ¿vale? Lo comprobamos y da todo lo que es la suma de la frecuencia relativa 1. Ahora vamos a multiplicar la variable estadística de la nota con su frecuencia absoluta. 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. 3 por 3, 9. 4 por 2, 8. 5 por 2, 10. 6 por 3, 18. 7 por 2, 14. 8 por 2, 16. 9 por 1, 9. Y sumamos toda esta columna, ¿vale? Vamos a sumarlo. Esto nos sale 92. Ahora nos vamos a esta columna. XY al cuadrado por la frecuencia absoluta. Es decir, multiplicamos 1 por 1 por 2, 2 por 2 por 3, y este hay que elevarlo al cuadrado, ¿vale? 1 por 1, 1, por 2, 2. 2 por 2, 4, por 3, 12. 3 por 3, 9, ¿vale? Por 3, 27. 4 por 4, 16, por 2, 32. Y así tenéis que ir rellenando hasta el final. 5 por 5, 25, por 2, 50. Vale, y esto ya completarlo. Bueno, aquí lo tenéis y por último tenéis que sumar toda la columna, ¿vale? Igual que hemos hecho antes. 538. Bueno, vamos ahora, una vez que tenemos la tabla de frecuencia, vamos a ir haciendo los parámetros que nos piden. Primero la moda. Para la moda me fijo en la columna de la frecuencia absoluta, ¿vale? Y busco la variable que tenga una mayor frecuencia absoluta. Como veis, se repite el 3, ¿vale? Empatan con la frecuencia 3, la nota 2, la nota 3 y la nota 6. Es decir, hay 3 alumnos que han sacado un 2, 3 alumnos que han sacado un 3 y 3 alumnos que han sacado un 6, que es el dato que más se repite porque no hay ninguno que tenga una frecuencia 4. Entonces, cuando en la moda hay 3 o más variables que se repiten como valor máximo, como frecuencia máxima, se dice que es multimodal, porque tiene 3 modas. Multimodal. ¿Vale? Que es el 2. Fijaros que no tengo que poner la frecuencia, pongo la variable que representa esa frecuencia, ¿vale? El 2, el 3 y 6. ¿Vale? Es una... digamos que esta variable es multimodal, porque tiene 3 modas, 2, 3 y 6. Vamos ahora a la mediana. La mediana se puede hacer de varias maneras, ¿vale? La más fácil es dividir el total de datos
entre 2. Es decir, n, que es el total de datos, dividido 2. Como son 20, 20 entre 2 es igual a 10. Y me voy a la frecuencia acumulada. Y busco la variable que la primera variable que supere 10 o que dé 10 exactos. Que dé 10 exactos o lo supere por poco, ¿vale? Entonces en este caso, fijaros que la que me da 10 de manera exacta es esta de aquí. En la frecuencia acumulada aquí tengo 10. Por tanto, la mediana será su variable estadística, que es 4, ¿vale? Por tanto, la mediana, ponemos aquí, mediana es igual a 4. Fijaros que para esto me tengo que ir a la frecuencia acumulada, dividir el total de datos entre 2 y buscar cuál es el que da exactamente el dato que tengo aquí o el siguiente que más se aproxime, ¿vale? Lo que tengo que poner es su variable estadística, 4. Rango es la diferencia entre el valor máximo, variable estadística máxima, valor máximo menos valor mínimo. El valor máximo es el 9, la nota más alta, menos la nota más baja, que ha sido un 1. Que sería 8. Ese sería el rango o recorrido. La media se pone así, con esta rayita aquí arriba, para indicar que la media de la variable es igual al sumatorio, se pone este signo que veis aquí, que es la letra S en griego, sumatorio de esta columna, ¿vale? XI por FI, partido el total de datos, N. ¿Cuál es el sumatorio? Pues el sumatorio son 92, sumatorio de toda la columna. Total de datos es el sumatorio de la frecuencia, 20. ¿Vale? 92 dividido 20. Y esta sería la media. Vamos a ver cuánto da. Y nos sale 4,5. Esta sería la nota media de la clase. Para la varianza, la fórmula es... Ponemos este simbolito que es la S en minúscula en griego, la sigma. Es igual a... el sumatorio de esta columna de aquí, sumatorio de xi al cuadrado por f partido n, menos la media al cuadrado, ¿vale? Menos la media al cuadrado. Entonces, el sumatorio, voy a hacerlo aquí debajo porque no me cabe aquí. El sumatorio es 538 partido n, que es 20, menos la media al cuadrado, 4,5 al cuadrado. ¿Vale? O sea que para hacer la varianza primero tenemos que hacer obligatoriamente la media. Entonces esto vamos a calcularlo. Primero hacemos la división, luego elevamos esto al cuadrado y lo restamos. Pues esto da 26,9 menos 4,5 al cuadrado, que da 20,25. ¿Vale? Y ahora lo restamos. 20,25, 6,65. ¿Vale? Nos da 6,65. Vamos a ponerlo aquí. Voy a dejar lo que es la fórmula para que la copiéis y voy a poner aquí directamente el resultado. 6,65. Bueno, para hacer la desviación típica, una vez que hemos tenido la varianza, que hemos calculado la varianza, pues tenemos que hacer la raíz cuadrada de la varianza, ¿vale? Acordaros poner en la varianza el cuadrado aquí, en la fórmula, porque es sigma al cuadrado. Y ahora, para la desviación típica es el mismo símbolo, pero sin el cuadrado, porque lo que hacemos es poner la raíz cuadrada de toda la fórmula que tenéis aquí. El sumatorio de xi al cuadrado por f, este sumatorio, partido n menos la media de xi al cuadrado. ¿Vale? Como ya hemos calculado todo lo de dentro, pues directamente ponemos la raíz cuadrada de 6,65. ¿Vale? Y ya lo único que tenéis que hacer es calcular la raíz cuadrada de 6,65 con la calculadora, ¿vale? Bueno, pues de esta forma ya hemos sacado todos los parámetros estadísticos básicos de estadística 1.
¿vale? Que es el nivel 1. La estadística 2 ya es más compleja porque se trata de comparar dos variables estadísticas. En este caso solamente hay una variable, que es la nota del examen de matemáticas. Vamos a hacer ahora el apartado B, en el que nos pueden pedir que hagamos un diagrama de frecuencia con barras, ¿vale? Entonces, para hacer el diagrama de barra, lo único que tengo que hacer es observar mi tabla de frecuencia y representar la frecuencia que representa cada variable. Yo tengo aquí el eje X, el eje Y, y el eje X representa la variable estadística, que es XY, y el eje Y la frecuencia. Entonces vamos poniendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego en el eje Y la frecuencia, que he puesto una escala de 1 a 4, porque por encima de 4 no hay, ¿vale? No hay ninguna frecuencia por encima de 4. Entonces, 0 no tiene porque no hay ninguna variable 0. Empezamos 1, 2. Pues 1, 2 aquí. Y dibujo una barra. 2, 3. Pues aquí dibujo la barra. Luego, 3, 3. Lo mismo. 4, 2. 5, 2. 7, 6, 3. Vamos para acá. 7, 2. Aquí. 8, 2 y 9, 1. Aquí me he pasado un poco. 9, 1. Vale, pues esto es la representación de la tabla de frecuencia en un diagrama de barra. Acordaros, la variable estadística es el eje X y la frecuencia absoluta es el eje Y. Me fijo en estas dos primeras columnas para poder representar el diagrama. Bueno, vamos ahora a hacer el apartado C, en el que vamos a ver probabilidad 1. Bueno, para el cálculo de probabilidades basado en una tabla de frecuencia, lo que vamos a utilizar es la frecuencia relativa, ¿vale? La frecuencia relativa es el equivalente a usar la regla de Laplace. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginaros que tenéis que sacar un alumno al azar, elegir un alumno al azar de estos 20, ¿vale? De estos 20 y saber cuál es la nota que ha sacado, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir un alumno haya sacado un 5? Entonces ponemos probabilidad de que la variable estadística XY sea igual a 5, ¿vale? Probabilidad de XY igual a 5. Lo que tenemos que poner son, por un lado, la frecuencia, el total de casos que han sacado un 5, el total de alumnos que hayan sacado un 5. ¿Cuántos alumnos han sacado un 5? Pues han sido... aquí, 5, 2, ¿vale? 2 partido el total de alumnos que hay, el conjunto de posibilidades, que en este caso serían todos los alumnos, 20. ¿Vale? Esto es lo mismo que su frecuencia relativa. Por eso, si habéis hecho la frecuencia relativa aquí, pues ya lo podéis hacer, fijando solamente en esta columna, que te sale que es 0,1. Es decir, la probabilidad de que al elegir un alumno al azar haya sacado un 5 es de 0,1. ¿Vale? Esto es la frecuencia relativa, que es el equivalente a la regla de Laplace. Este es el caso de éxito. Esto es que coincida con los que hayan sacado un 5 dividido el conjunto de datos, 20. Probabilidad de aprobar. ¿Cuál es la probabilidad de aprobar? Pues primero tenemos que ver cuáles son los casos en los que se aprueba. Para aprobar nos vale el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces tenemos que sumar todas las probabilidades de cada número que suponga aprobar, ¿vale? Es decir, la probabilidad de sacar un 5 era 0,1, la de un 6 0,15, la de un 7 0,1, 8 0,1 y 9 0,05.
Por tanto, me voy a la frecuencia relativa y sumo todas las frecuencias relativas que suponga aprobar el examen. Entonces sería 0,1 más 0,1 más 0,15 más 0,1 más 0,05. ¿Vale? Entonces, probabilidad de aprobar. Es igual, y ahora ya, esto da 0,30, 0,45, 50%. 0,5 me sale 0,5, todo esto, que es el 50%. En porcentaje sería el 50%. Bueno, entonces, ya sabéis que os tenéis que fijar en la frecuencia relativa para calcular las probabilidades dentro de una tabla de frecuencia, ¿vale? La probabilidad de suspender, pues hacemos lo mismo, pero con las notas que estén por debajo de 5. Si sumamos toda la frecuencia relativa, 0,1, 0,15, 0,15, esto da 0,30, 0,40 y 0,50. O sea, la probabilidad de suspender es 50%, porque la de aprobar era 50, ¿vale? También se puede haber hecho con el suceso contrario. Es decir, como suspender es lo contrario de aprobar, ¿vale? Pues podíais haberlo sacado directamente restándole 1 a la probabilidad de aprobar. 1 menos la probabilidad de aprobar. Entonces, 1 menos la probabilidad de aprobar, que era 50%, da 50%, ¿vale? Es decir, que esto se puede hacer con la probabilidad del suceso contrario, que es siempre 1 menos la probabilidad del suceso contrario. De esta manera, también se puede sacar sin necesidad de hacer cálculos con esto. Luego dice, probabilidad de sacar un 10. La probabilidad de sacar un 10, si os fijáis, aquí no hay ninguno, no hay ningún caso en el que se haya sacado un 10. Por tanto, la probabilidad de que tú cuando elijas un alumno al azar haya sacado un 10, la probabilidad es 0. Y a esto se le llama suceso imposible. ¿Vale? Porque es imposible que salga un alumno que haya sacado un 10 en el examen. ¿Vale? Entonces, recordar, para hacer cálculos probabilísticos en base a una tabla de frecuencia, fijaros en la columna de frecuencia relativa y a partir de ahí deducís un poco lo que os está pidiendo, ¿vale? Puede ser que englobe varias frecuencias relativas, como es el caso de aquí de probabilidad de aprobar. También podéis utilizar la probabilidad del suceso contrario, como hemos hecho para la probabilidad de suspender, y tener cuidado también con los sucesos imposibles. Bueno, espero que os haya servido la lección de estadística 1. También hemos añadido probabilidad básica y el próximo día veremos la estadística 2 con 2 variables. Dale a like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo para todos.